Muy buenos días, mi nombre es Nelson Orlando Sánchez Cordero, de la ficha 51537. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre los circuitos eléctricos y los aplicaremos en circuitos en serie, paralelo, mixto, en aplicación de microcontroladores o circuitos integrados como el AND para la realización de operaciones lógicas, así como también de pantallas LCD que vamos a aplicarlas en alguno de estos circuitos. Primero vamos a dar una pequeña introducción sobre, o una explicación, una idea sobre qué es la corriente eléctrica. Esto básicamente para que podamos comprender mucho mejor lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, la corriente eléctrica no es algo que simplemente se produce o aparece al conectar, por ejemplo, una pila. La corriente eléctrica es algo que ya hace parte de la naturaleza y de los elementos como tal. Existen dos tipos de corriente. Se encuentra la DC, que es la directa o la constante, y la alterna, que es la AC. En el día de hoy vamos a aplicar la DC, que es por ejemplo la que utiliza una pila para realizar estos circuitos. Ahora bien, ¿cómo aparece esta corriente eléctrica? ¿Por qué una pila tiene DC? Básicamente una corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un cuerpo. En este caso, estos electrones ¿en dónde están? Básicamente en cualquier cuerpo. Como estamos formados por átomos, hay electrones dentro de esto. Sin embargo, hay elementos que tienen mayor o menor carga de estos electrones. Entonces, por ejemplo, una pila está compuesta por elementos que contienen mucha carga negativa y mucha carga positiva. En química, quizás en algún momento han escuchado sobre el balanceo. Y es que los elementos siempre van a buscar a balancearse. Y eso es básicamente lo que hace una pila. Tenemos una diferencia de potencial donde un lado es negativo y el otro es positivo. Y eso genera algo que se llama voltaje. El voltaje como tal es esa diferencia entre esos dos polos, el positivo y el negativo. Y al tener esta diferencia se crea un campo el cual empuja y permite el flujo de los electrones para que puedan balancearse. Entonces básicamente cuando nosotros conectamos una pila le estamos empujando esos electrones y le estamos diciendo pasen por aquí, que por aquí pueden llegar a su destino y balancearse. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, un cable, que es lo que se suele utilizar como cuerpo para permitir este flujo, un cable está compuesto por materiales que son conductores, como el cobre, y se encuentran recubiertos por otro material que es un aislante, básicamente no conduce electricidad de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cable está, llamémoslo, está pelado y nosotros lo tocamos y nos llevamos un corrientazo, es básicamente por eso, porque nosotros también somos cuerpos que conducen electricidad. Entonces, cuando tocamos ese cable de esa forma directa, le estamos diciendo lo mismo que cuando se conecta un cable de pasen por aquí tienen flujo, por aquí pueden pasar para balancearse, le estamos diciendo lo mismo, pasen por aquí. Nosotros nos volvemos parte de ese camino, creamos un camino para ese flujo. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros no somos destructores de átomos ni de electrones, por lo que una pila no se agota como tal, no se termina su energía, porque los electrones están ahí, los electrones del cable están allí. Simplemente que una pila está hecha para demorar este proceso de balanceo, por lo que tarda más en conseguirse. Pero una vez se consigue, ya no hay nada que balancear, ya los electrones no tienen por qué fluir, no se sienten atraídos y por ende ya se detiene este flujo. Entonces cuando una pila se agota es básicamente porque ya no hay nada que... Algo muy interesante que podemos mencionar es que los electrones realmente son cargas negativas, como ya sabemos, se sienten atraídas por la positiva. Sin embargo, en su momento, cuando se crearon las ecuaciones y demás para el análisis e interpretación de los circuitos eléctricos, se creía que el flujo realmente era de positivo a negativo.
lo cual es errado. Sin embargo, ya las ecuaciones estaban hechas, las teorías estaban hechas y eran funcionales. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente se aceptó de las dos maneras. Hay un tipo de flujo que se llama el convencional, que es el que se utilizaba en aquel entonces, que es que digamos que la corriente viaja de positivo a negativo. Sin embargo, también existe el real, que es el que estamos mencionando, que los electrones, que son carga negativa, se sienten atraídos por la positiva. Entonces, esto no necesariamente es un problema. En realidad se sigue utilizando el flujo convencional, de hecho es el que más se utiliza y por eso es bueno tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues, siempre es bueno conocer realmente el funcionamiento a fondo de las cosas y por ende, a pesar de que se aplica el convencional, en la realidad, como realmente funciona, es que los electrones van de negativo a positivo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar. Vamos a conectar este polo negativo a la negativa de esta protoboard. Cuando lo conectamos, como podemos ver, aquí se ve todo esto en verde. No necesariamente hay que conectarla, ya se ve así. Pero esto básicamente nos indica que una vez lo conectamos, se energiza todos estos pines. Y luego hacemos lo mismo acá, pero con la positiva. Listo, entonces ya tenemos que aquí hay un flujo. Entonces, más que un flujo, está energizado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a utilizar un LED y una resistencia para iniciar. Ahora, ¿para qué es la resistencia? La resistencia lo que hace es oponerse un poco o disminuir ese flujo tan fuerte del voltaje que trae la fuente en forma de calor. Por eso es que literalmente se puede llegar a ver que cuando es demasiado voltaje y una resistencia muy pequeña, a veces se puede incluso incendiar. Esto lo utilizamos para que no le llegue el voltaje de golpe a este LED y por ende se queme. ¿Cómo sabemos que hay muchas resistencias? ¿Cómo sabemos qué resistencia necesitamos? Bueno, de todas formas yo por acá les estaré dejando la fórmula, pero básicamente necesitamos el voltaje de la fuente, en este caso son 9 voltios, le restamos el voltaje que consume un LED, que por lo general son 2 voltios, y esto lo dividimos entre la corriente que pasa a través de esto, que por lo general son 20 miliamperios, y lo podemos pasar a amperios, que vendrían a ser un 0.02 amperios. Esto nos da 350 y por eso vamos a utilizar una resistencia de 350. Voy a abrir un pequeño paréntesis para explicar algo rápidamente sobre las resistencias, y es que en el simulador se pueden modificar manualmente para adaptarse a los valores que nosotros deseamos. Sin embargo, si cuentan con resistencias en físico, estas ya vienen con un valor determinado. Para poder saber qué valor tienen y así poder identificar las resistencias que necesitamos acorde a los resultados obtenidos por la fórmula que acabo de mencionar, lo hacemos mediante la tabla de colores como esta que se muestra aquí. En mi caso estoy utilizando una resistencia que tiene bandas de colores naranja, verde, café y dorado. Los dos primeros son los valores como tal de la resistencia, que sería naranja 3 y verde 5. Simplemente unimos uno al lado del otro y nos quedaría un 3 y un 5, 35, y lo multiplicamos por el tercer valor, que vendría a ser el café. Es decir, por 10 nos daría 350, y la tolerancia vendría a ser dorada de un 5%, es decir que puede que la resistencia no sea completamente el valor como tal, sino que va a tener esa tolerancia allí. Entonces la resistencia la podemos agregar ya sea positivo o negativo. Podemos ponerla acá, por ejemplo. Y acá ya está pasando carga negativa, negativa, negativa por todo esto de acá. Entonces ahora podemos conectar el cátodo, que es la parte negativa del LED, y ya le está llegando esta negativa al LED. Ahora solamente falta, ¿qué pasa? Que yo lo enciendo, pues no va a pasar nada, porque todavía falta que esos electrones se sientan atraídos por el positivo y que así haya un flujo. Entonces es justo lo que vamos a hacer.
Una vez lo conectamos al positivo, ya los electrones se encuentran con esta diferencia, se crea la diferencia de potencial, hay un campo que empuja a los electrones, y los electrones básicamente son como repartidores que llevan una cajita con energía. Entonces esa energía es la que luego se utiliza en forma de luz, etc. Entonces básicamente aquí ya hay flujo, por ende se enciende el LED. Ahora, algo muy importante, ponemos un poquito esto. Algo muy importante es que un circuito en serie es un divisor de voltaje. Sin embargo, la corriente es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hacer una prueba rápida. Voy a quitar esto de acá. Voy a conectar este negativo acá. Y voy a hacer un puente con el multímetro para medir el amperaje. Y como habíamos dicho, para un LED es la medida de alrededor de 20 miliamperios, que en amperios sería un 0.02, y aquí estamos evidenciándolo. Entonces ya tenemos esto acá. Ahora voy a pasar a agregar unos LEDs más para mostrar un poco cómo es cómo se divide esta corriente. Listo, entonces acá ya conecté 3 LEDs. Entonces algo que hay que tener en cuenta, bueno, esta resistencia la puse de 150 aplicando la misma fórmula. La fuente son 9 menos cada LED son 2 voltios. Entonces básicamente lo que hacemos es sumarlo, daría 6, 9 menos 6, 3, y lo dividimos entre los 0.5, 0.02 de la corriente. Entonces, cuando tenemos un circuito en serie, debemos colocar cada elemento en serie. En el caso de los diodos de luz, como los LEDs, colocamos ánodo con cátodo, ánodo con cátodo, ánodo con cátodo, que vendría a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Hay formas distintas de hacerlo. Se puede hacer así. Aquí está el ánodo positivo, le colocamos con el cátodo, negativo. Igual acá, positivo, negativo, lo colocamos acá. Esta es una forma de hacerlo, sin embargo yo lo voy a hacer así porque me gusta más cómo se ve así. Lo que hacemos es básicamente poner un puente entre el positivo y el negativo. Positivo, negativo. Ahora lo enciendo y pues no va a pasar nada porque está la negativa. Sin embargo, todavía no estoy creando esa diferencia potencial conectando la positiva. Una vez yo conecto la positiva, pues va a ser chistoso porque pues no conecté la negativa acá, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es pasar este acá y listo. Ahora sí tenemos el funcional nuestro circuito. Entonces, básicamente, si nosotros medimos la corriente en cualquier punto, va a ser la misma. Lo único que se divide es el voltaje entre, si por ejemplo tenemos varios resistores para cada LED, etcétera. Pero acá lo hacemos de una forma más práctica aplicando uno con la fórmula. Sin embargo, como digo, si yo creo un puente entre estos dos, aquí nos da el amperaje. Por acá puedo crear otro. Nos da lo mismo. Como pueden ver, en efecto la corriente es la misma. E incluso, de hecho, por eso había colocado este resistor acá para crear un puente con este de acá. Y nos da lo mismo. Como pueden ver, es la misma corriente en todos lados. Otra forma de evidenciar que es un circuito en serie es que básicamente un elemento falta, un elemento falla y pues falla todo. No se enciende, simplemente porque quité un LED. Ahora si lo vuelvo a colocar acá, funciona. Listo, ahora vamos a pasar con el circuito paralelo. Vamos a hacerlo un poquito más avanzado utilizando Arduino para ver la aplicación como tal del Arduino.
Listo, entonces acá tenemos el Arduino y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un paralelo y aplicando Arduino. Entonces aquí tenemos tres resistores de 350 porque ya habíamos comprobado antes. Vamos a conectarlos cada uno en, en la parte negativa y para cada LED respectivamente. Ahora, el Arduino nos sirve como la fuente, no es necesario poner esta pila. Sin embargo, se puede hacer teniendo ciertas cosas en consideración para no arruinar el Arduino. Energizamos con GND, que es tierra, la parte negativa, pues ya esto está alimentado con negativo. Y cada LED lo conectamos a un pin. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, en el pin, en el 13. Este lo conectamos al 11 y este lo conectamos al 11. Listo, ya lo tenemos todo conectado. Ahora vamos a ir al código rápidamente y vamos a escribir un código para hacer funcional al Arduino. Entonces, primero vamos a hacer algo simple para que encienda. Entonces escribimos pin mode y vamos a colocar los pines. De hecho, para hacerlo mucho más cómodo, vamos a crear unas variables locales, globales. Una será verde, va a ser, verde es pin 10, 10, 10, sí, 11, 12, perdón, 13, es el 13. Escribimos otra, será amarillo, esta es la 12, hay que poner punto y coma al final, un pequeño detalle a tener en cuenta. Y por último rojo, que va a ser el 11. Esto es simplemente por comodidad para no enredarnos. Entonces colocamos verde, output, porque va a ser algo que nos va a mostrar, no está recibiendo, sino que nos va a mostrar en este caso lo que hace el LED, que es iluminar. Escribimos amarillo, output. Y bueno, el siguiente pues, lo colocamos acá. Sería rojo. Listo, aquí simplemente establecemos qué tipo será, si input o output. Y acá vamos a crear unas funciones. En este caso será void porque no me va a retornar nada, sino que va a generar como tal un proceso. La va a llamar así, simplemente porque por el brillo. Y utilizo un bucle for. Le voy a poner una variable que va a recibir un entero, que será desde 11, será 11. Y como condición es que mientras i sea igual, no, sea menor, sí, menor o igual a 13, entonces le va a ir sumando. Básicamente inician 11, como es menor, que 13, entonces se le va a sumar 1, 12 y así sucesivamente. Una vez haga esto, vamos a escribir el cuerpo, que será digital, perdón, digital write. Digital write lo que hace es recibir valores de fijos de 0, 1, 0, 1, 0, 1 o high, low, high, low. Entonces será y será 11, 12, 13 y así. High. Y luego lo mismo, pero con low, para que se apague. Entonces entre esas dos vamos a poner un delay de, por ejemplo, 1000 milisegundos, que sería un segundo. Y entonces acá en el loop vamos a invocar a la función. Blink 1 le puse.
Básicamente aquí va a ser todo el proceso que yo le indiqué abajo. Iniciamos. Tuve un fallo con el micrófono, no sé si se escuchó bien, pero básicamente me faltó cerrar el for y como tal la función. Pero ya como podemos ver, funciona. Ahora, si queremos que haga lo mismo pero al revés, podemos agregar otra función. Le ponemos igual void, esta vez le pongo blink2 y va a ser lo siguiente, for, vamos a hacerlo un poquito así, for 13, va a iniciar en el pin 13 y mientras i sea mayor o igual a el 11, entonces me le va a restar. Abrimos el cuerpo, digital right, colocamos i, height y digital right y low delay de 1000. Cerramos para no cometer el mismo error. Cerramos acá el for y cerramos la función y la invocamos. Link 2, coma. Y ahora se devuelve. Listo, ahí aplicamos Arduino y también un circuito paralelo. ¿Qué es un circuito paralelo? Es un divisor de corriente. Básicamente la corriente, este se entiende bastante por lógica. La corriente va de un punto y pasa a uno, pasa al otro y pasa al otro. O sea, se divide en tres caminos. Entonces la diferencia es que como la corriente no es la misma como sí lo es en el circuito en serie, pues aquí si yo quito un elemento, no pasa nada, no va a funcionar ese elemento, pero los demás sí. A diferencia de el serie, que lo tengo acá todavía, si quito un elemento, pues ya no funciona. Mientras que el paralelo sí. Entonces básicamente es eso. Uno es un divisor de voltaje. El voltaje se divide en cada elemento, pero la corriente es la misma en todas. Mientras que el otro es un divisor de corriente. Entonces la corriente se divide en cada uno, por lo que básicamente se vuelven independientes, por lo que si falla uno, falta uno, pues igual va a funcionar. Bueno, aquí por tiempo hice el circuito mixto para así poder pasar a la pantalla LCD. Básicamente, aquí puse unos multímetros para poder visualizar que en efecto es mixto. Eh, Primero tenemos una fuente, la cual pasa corriente por todo este circuito, va como en una curva, el camino que sigue el mouse. Em, este resistor de acá está en serie con el circuito, entonces como pueden ver tiene un valor distinto de voltaje porque es un divisor de voltaje. Sin embargo, estos tres resistores de acá que están en paralelo, como bien sabemos, el circuito paralelo es un divisor de corriente más no de voltaje. Comparte, el voltaje está en cada uno de estos, es el mismo. Entonces, como pueden ver, en este y en este, en los tres que están en paralelo tienen el mismo voltaje, básicamente por eso. Mientras que el que está en serie, no, porque es un divisor de voltaje. Esto básicamente se hace cuando, por ejemplo, en este circuito paralelo, queremos disminuir el voltaje desde un principio sobre el que queremos que nos llegue a los demás. Entonces, básicamente la corriente primero pasa por este resistor que está en serie y luego sigue su camino hacia los otros tres, se divide esa corriente hacia los otros tres resistores que están en paralelo. Listo, entonces acá tenemos una pantalla LCD. Vamos a conectar tierra y esto lo conectamos con tierra de la LCD.
VCC, esta es la positiva, y le damos directamente con 5 voltios. El contraste, este contraste voy a utilizar un potenciómetro, que de hecho voy a cambiar este valor a 10 kilómetros. Vamos a probar así, luego miramos si está bien. Este contraste lo conectamos con el potenciómetro. Básicamente esto lo que hace es que envía frecuencias analógicas, es decir, no es 0, 1 o mínimo máximo, sino que va variando poco en cuanto a la frecuencia o la cantidad de voltaje que va a enviar para la visibilidad del texto. Entonces, si es muy bajo, puede que no se vea nada, y si es muy alto, pues tampoco. Entonces hay que regularlo acorde a nuestras necesidades. Entonces tenemos el terminal 1, lo conectamos acá, y el terminal 2 acá. Lectura, escritura. Perdón, la selección de registro. La selección de registro básicamente la conectamos en un pin. Vamos a conectarla, por ejemplo, en el 2. Básicamente lo que esto hace es que envía un 0 o un 1 acorde a lo que nosotros estemos haciendo con el Arduino. Es decir, lo que queramos hacer que se haga en la tarjeta, ya sea un comando como que borra esto o pasa a la siguiente línea, etcétera, o si queremos imprimir como tal, mostrar un mensaje. Entonces, en este caso, pues lo conectamos acá, y una librería que utilizaremos pues hará ese trabajo. Este es read write, lo colocamos en negativo porque es 0, y 0 es para el write, que básicamente le vamos a colocar algunos comandos. Enable lo colocamos en un pin. Esto le indicará al Arduino cuándo activarse y mostrar el texto. Y luego acá vamos a utilizar desde el 4 hasta el 7 para que sea de... porque no es necesario utilizar los 8 puertos, ya que así con 4 es suficiente y nos permite tener más en caso de que queramos utilizarlo para otras cosas como LEDs, etcétera. Y ahora este lo conecto en el positivo, por ejemplo, y negativo. Este le va a colocar una resistencia, que de hecho la tengo por acá, porque si no me va a mostrar que es como mucho. Listo, entonces ahora vamos a pasar a el código. Para el código vamos a importar una librería que será Liquid Crystal, que nos brindará métodos que podemos aplicar en la pantalla LCD. Listo, tuve un pequeño problema con el PC y colapsó, pero bueno, ya estamos acá otra vez. Incluimos la librería de Liquid Crystal, utilizamos Liquid Crystal LCD y ahí indicamos los pines que estamos utilizando, en este caso del 2 al 7. Entonces acá escribimos lcd.begin y le vamos a colocar 16,2. ¿Por qué? Porque es una pantalla de 16 por 2, tiene 16 columnas o espacios para caracteres y 2 líneas, arriba y abajo. Entonces acá colocamos lcd.print, usamos este método para escribir un texto cualquiera y vamos a testear. Listo. Como podemos ver, aquí se ve el texto. Y con el potenciómetro, pues podemos regularlo con el contraste. Si ven acá casi desaparece, casi, y ahí se ve, desaparece. Si lo colocamos completo, pues se ve más claro. No es que sea estrictamente necesario, también se puede simplemente conectar el contraste directamente a negativo y imprimirá el valor total, o sea, se mostrará como si estuviese acá. Pero pues es bueno utilizar el potenciómetro exactamente para esto, para poder regularlo a gusto. Vale, aquí hice un pequeño corte para utilizar los LEDs que coloqué aquí, solamente como decoración. Y básicamente lo que hice fue utilizar las mismas funciones que utilizamos anteriormente con el Arduino. Ahora pasemos rápidamente a una demostración de
los circuitos integrados con compuertas lógicas. Antes de pasar a las compuertas lógicas, quería enseñar rápidamente este otro que realicé por acá. Aquí utilizo setCursor 0,1. De hecho, esto lo va a cambiar a 1. 0, no, sí, en 0 está bien, 0 está bien. Esto básicamente indica en dónde va a escribir. 0 viene siendo desde la columna 0 y 1 viene siendo 0 es la primera línea acá y 1 es la siguiente línea, o sea, la de abajo. Entonces, básicamente le estoy diciendo que escriba hola normal arriba y buen día aquí abajo al inicio. Y acá utilizo Analog Write básicamente porque conecté este LED en un pin que tiene esta linecita de acá. Significa que puede simular un valor analógico. Analógico es básicamente como el potenciómetro que varía, no es solamente dos estados, sino que en este caso utiliza PWM, que básicamente lo que hace es que tiene los dos estados, pero lo hace en tiempos muy rápidos en cuanto a frecuencias. Entonces, por ejemplo, si es un 50%, el 50% del tiempo va a estar encendido y el otro 50% apagado. Entonces, esto para nuestra percepción parece que está tenue la luz, simplemente que varía tan rápido que no lo podemos ver como tal. Entonces, básicamente con esta función que hice acá de secuencia, lo que hace es pasar de ese valor de 0 a 255, que es lo que toma PWM, y lo va subiendo. O sea, básicamente la luz empieza en 0 y luego va poco a poco iluminándose. Y luego aquí hace lo mismo, pero al revés, se apaga. Entonces, lo probamos. Hola, bueno, esto pasa porque puse una tilde. Y, y no, eso no tiene UTF-8. Al menos no sé si lo puede hacer. Pero como podemos ver, la luz se enciende. Y apaga. Enciende y apaga. Simplemente que tarda un poquito por el delay, pero enciende y apaga. Enciende y apaga. Entonces vamos a cambiarlo acá también. Enciende, apaga. Enciende, apaga. Listo, entonces acá tenemos un circuito de compuertas lógicas. Tomé inspiración de un video, sin embargo, pues le agregué también eso de LED para poder visualizarlo mejor, etcétera. Aquí utilizo una pila, estas tres pilas, que básicamente porque si utilizaba una de 9 voltios, que lo intenté, es mucho voltaje, entonces no funciona, tiene que ser menos. Y una sola de 1,5 voltios era muy poco, entonces tuve que utilizar esto. Esto lo saqué de por acá que habían unos circuitos ya hechos y traían esto porque no encontré otro, entonces básicamente lo saqué de ahí. Pero solamente esto, no el circuito completo. Entonces básicamente lo que hacemos es energizar toda esta parte de acá. Colocamos este switch que tiene cuatro switches como tal. Energizamos, vamos a utilizar tres. Energizamos estas positivas. Aquí hacemos un pull down, donde básicamente es para que tome el que esté encendido o apagado como high o low. Entonces lo colocamos con los resistores para eso. Entonces la entrada 1 va a esta entrada 1 de este circuito integrado. Este es un AND. Entonces recibe aquí AND y otro aquí con el 2. Luego la salida va directamente a la entrada de este que es un OR. Y luego esta otra entrada que tiene sí va directamente del switch. Y la salida la coloqué en el LED. Entonces, esta parte de aquí arriba es la potencia, esta la colocamos al positivo, la potencia al positivo y esta es tierra, entonces la conectamos al negativo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Que utiliza operaciones lógicas. Como estas dos primeras están conectadas a un AND,
significa que si yo subo esto está en 1 y esto está en 0. En la compuerta lógica AND, ambos tienen que ser 1 para que funcione, o bueno, más que para que funcione, para que dé un 1 de resultado. Entonces, 1 y 0 me da 0. Tiene que ser 1 y 1 para que me dé 1. Entonces, si yo subo esto, me da 1. 1 y 1 da 1. Esta está conectada al OR. El OR recibe la de esta, que puede ser 0 o 1. Perdón, esta del 3, 0 o 1, acorde a como yo lo ajuste. Y la salida que me dé el AND. Entonces, básicamente, ¿por qué encendió LED? Porque 1 y 1 me da 1. Entonces, la salida de este AND es 1. Entonces, aquí en el OR me está llegando un 1. Y acorde a lo que yo le coloque en el otro switch, va a ser 0 o 1. En este caso no importa si es 0 o 1, porque en el OR basta con que uno solo sea 1 para que dé resultado 1 y encienda el LED. Entonces en este caso 1 y 1 me da 1, y 1 y 0, 1 o 0 me da 1, entonces por eso enciende. Sin embargo, si yo por ejemplo apago 1 del AND, sería 1 y 1 me da 0. Bueno, aquí cometí un pequeño error y básicamente es que dije que 1 and 1 da 0, pero como expliqué anteriormente antes del error, 1 y 1 o 1 and 1 da como resultado un 1. Pero bueno, cosas que pasan. Y 0 o 0 me da 0, entonces se apaga. Ahora, si yo por ejemplo enciendo el OR, sería el AND 1 y 1 y 1 y 0, perdón, me daría 0. Pero si yo enciendo el OR sería 1. Entonces 0 del AND o 1 del OR me daría 1. Entonces va a encender el LED. ¿Sí ven? Básicamente es eso. Y bueno, esas han sido algunas implementaciones de los circuitos eléctricos. Espero que haya servido la explicación, que se haya entendido. Es algo maravilloso. Pienso que en conclusión podemos ver lo increíble que es el mundo, porque todo esto es posible gracias a las herramientas propias que nos brinda el mundo. Todo esto tiene un punto lógico, tiene un porqué. No es simplemente conectar un cable y que de repente haya energía. Es algo que ya la propia naturaleza trae consigo. Simplemente estamos aprovechando eso que la naturaleza nos da y la implementamos con lógica para que pueda hacer algo que nosotros queremos que haga o necesitamos que haga. Entonces, es algo maravilloso tener la oportunidad de vivir en un mundo lleno de tantas posibilidades, simplemente comprendiendo cómo funcionan las cosas y de dónde vienen. Entonces, espero de verdad que haya gustado, que haya servido y bueno, muchas gracias y gracias al profesor y a todos los que lleguen a ver esto.